Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Nos da mucho gusto que en esta ocasión vamos juntos a abordar un tema capital, la conciencia. Octavio Paz, en 1994 en la Universidad Sapienza de Roma decía: el gran problema de México es la falta de formación de conciencia. Hoy nosotros queremos abordar este tema tan importante para salvar nuestra vida, nuestro país y nuestro mundo. ¿Cómo es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué tan formada tenemos la conciencia? ¿Cuántas decisiones que tomamos sin conciencia traen problemas catastróficos? ¿Cuántas decisiones a conciencia y conciencia bien formada nos va a llevar a cosas positivas en nuestra vida? ¿Qué tanto en familia le dedicamos tiempo a formar la conciencia de los hijos? ¿La educación de nuestro país realmente está formando conciencias rectas y bien intencionadas? ¿La iglesia qué tanto forma la conciencia de sus fieles? Muchas de estas preguntas le vamos a dar respuesta en este tema que queremos abordar, que hemos titulado La conciencia. Y la frase del día que queremos compartir contigo es esta: la rectitud de conciencia salvará nuestro mundo. Con esta expresión, iniciamos. Como ya lo mencionó, padre, vamos a hablar de un tema muy interesante. Y como sabemos, creo que a lo largo de la vida ha habido mucha falta de valores y mucha falta de conciencia. Y creo que para iniciar el tema es muy importante saber qué es la conciencia. Fundamentalmente creo que una de las cosas que el ser humano lleva en su interior es la conciencia. Los científicos siempre se preguntan dónde queda la conciencia, si es a una parte del cerebro, si es el hipotálamo. Algunos lo consideran desde el punto de vista espiritual como el alma, el espíritu. La misma religión en el sentido bíblico lo toca como el corazón como lugar de la conciencia. Un lugar físico no lo tiene. Pero sabemos que existe en el ser humano, que todo ser humano, no importa la cultura ni la religión, todo ser humano tiene conciencia y va desarrollando la conciencia. Si quisiéramos tener un concepto, los antiguos griegos decían que es un juicio de la razón. Es un juicio que el ser humano tiene en su capacidad de razonar. De tal manera que, aunque actualmente se habla de la conciencia emocional, es decir, una conciencia que está también en los sentidos, en las emociones. Sin embargo, es un juicio práctico de la razón que nos ayuda a entender y distinguir el bien del mal. Ese es el juicio práctico de la razón. Entonces, si nosotros vamos a tener una definición, tendríamos que decir juicio práctico de la razón que nos ayuda a distinguir el bien del mal. Entonces, si tú estás en una cultura, con una religión, con un país, con una forma de vida, todos tienen que tener un juicio práctico de la razón. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta que la conciencia es algo que tenemos todos y que tenemos que formar todos. De tal manera que a lo largo del tiempo esa actitud o esa cualidad la tenemos que aprender. Entonces vamos a ver que la conciencia está en los pueblos, que ha evolucionado, que la conciencia también es psicológica, que las personas desarrollan su conciencia desde su psique, y también que la conciencia tiene una dimensión social, ética o moral. Todas las religiones hablan de un código de mandamientos, de normas, de leyes, donde se plasma lo bueno de una sociedad y el mal que la sociedad tiene que evitar.
Entonces, en el tiempo actual, qué importante es que sepamos no solamente tecnología y mucha ciencia, sino también mucha conciencia, porque todo lo que decidimos en la vida pasa por el filtro de la conciencia. Padre, qué importante es saber cómo es la conciencia comunitaria y personal, pues hace que el comportamiento tanto del individuo como de los pueblos pues tenga una repercusión, ¿no? Pero antropológicamente, ¿cómo surge la conciencia? ¿De dónde viene? Lo que se habla siempre desde el punto de vista antropológico es la gran evolución que ha tenido la humanidad. ¿Desde cuándo dejó el ser en convertirse en un ser pensante, racional? Sabemos de la evolución del cerebro dentro del mismo proceso del cuerpo humano y la distinción entre lo bueno y lo malo. Vamos a suponer, a los seres les llevó siglos poder entender que ponerse debajo de una cueva o dentro de una cueva iba a sobrevivir más a una tormenta, a quedar expuestos a la tormenta, que se los llevara el agua o a caer un rayo. Y eso posiblemente les llevó a la humanidad siglos. Cuando ya el ser humano tiene la capacidad de distinguir el bien del mal, entonces ya hay una preconciencia. ¿Qué sería la preconciencia? Sería el primer nivel de la conciencia antropológica. Una preconciencia es cuando tú vas desde tu ambiente cultural, de grupo, social, dices tú, aquí hay algo que me está indicando lo bueno que debo hacer y lo malo que debo de evitar. Siempre me pongo a pensar cuánta gente tuvo que morir al probar hierbas, porque no sabían qué hierbas eran venenosas y cuáles eran comestibles. Entonces nos llevó miles de años, hasta que ya la misma humanidad va tomando conciencia y poder distinguir esto se puede ingerir y esto no, porque con esto se genera la muerte. Entonces ahí hay una preconciencia y pasa a la subconsciencia. Que la subconsciencia es aquello que el ser humano tiene en su interior, que viene siendo el instinto mismo de supervivencia. Necesito supervivir o sobrevivir. Entonces, sea en el agua, sea ante el fuego, sea ante la tormenta, sea ante un terremoto, ¿cómo sobrevivir? Entonces ya la subconsciencia te va llevando a buscar medios, formas, la misma capacidad racional. Por ejemplo, los niños tienen mayor capacidad de supervivencia. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo que es natural en el ser y que se pone en práctica en el momento que lo necesitas. Pues esto lo vivió antropológicamente la humanidad por miles de años, hasta que llega a un nivel donde puede distinguir el bien del mal. Aquí yo quiero tomar el tema de la Sagrada Escritura. La Biblia nos presenta la evolución de la conciencia antropológica. Cuando dice Dios creó todo, cielo, mar, estrellas, agua, hierba, todo lo creó Dios, ahí hasta cuando llega la formación del hombre, a imagen y semejanza suya, el ser humano vivía en un estado de perfección. No necesitaba distinguir el bien del mal. A eso se le llama justificación original, donde el ser humano vive encantado porque lo que decide es la voluntad de Dios. Por eso la Biblia habla de la creación como un paraíso. El paraíso no únicamente como un lugar territorial, sino como un estado de perfección. Dios y el hombre y Dios viven esa comunicación perfecta. La conciencia ahí es de Dios. El ser humano no hace juicios. Sin embargo, viene el diálogo entre el mal y la humanidad, y la Biblia lo presenta como para poder distinguir la preconciencia de la subconsciencia y la conciencia. Empieza primero con el interrogante. ¿Es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles? El ser humano dice, no, nada más de aquel. El ser humano empieza a distinguir de que por qué Dios nada más le dice que de aquel. Ella aparece como una preconciencia. Y luego viene el interrogatorio. Pero es que si comen de ese fruto, se le van a abrir los ojos y llegarán a ser como dioses. Y no lo quieren probar. Sin embargo, se convence de que el interrogante aquel le va a llevar a una visión nueva que no habían descubierto en Dios, que ahora lo van a descubrir en sí mismo. Y eso le llamamos subconsciencia. Sin embargo, ¿cuándo aparece la conciencia en la Biblia? Cuando el hombre y la mujer comen del fruto y entonces dice, se le abrieron los ojos. En otro sentido sería como abrieron la razón, se dieron cuenta que habían hecho mal.
El mal no fue haberse comido el fruto, el mal fue haber prestado atención y haber escuchado el mal. Porque el hombre no sabía escuchar el mal, escuchaba nada más la voz de Dios. Ahora ya puede distinguir la voz de Dios de la voz del mal. Y todo va a estar en el interior de su conciencia. Entonces ya ahí hablamos de la conciencia como un juicio práctico de la razón que nos ayuda a distinguir el bien del mal. ¿Cómo lo sabemos? Porque inmediatamente el hombre y la mujer salen del paraíso. No es solamente que salgan de un huerto, que a veces lo ponemos así como pintura plástica para entender. Es salieron de esa comunión que tenían con Dios. Se apartaron. Y Dios sale a buscarlos. Pero ellos ya no quisieron regresar al estado de conciencia perfecto que Dios les había dado. Y entonces, con el paso del tiempo, la misma promesa de Dios a Adán y a Eva, en el sentido bíblico, dice: van a tener que trabajar, van a tener que sufrir, como consecuencia de la decisión que tomaron. Entonces, eso se va a llamar después social conciencia. La social conciencia es cuando todo el grupo padece las consecuencias de una mala decisión, o los beneficios que todos tienen a una buena decisión. Ahí viene la agricultura, viene la ganadería, la escritura, la religión. Van a ser unos pasos antropológicos a lo largo del tiempo importantísimos. ¿Por qué? Porque ya los cánticos van a pasar de ser una tradición oral en convertirse en textos escritos. Las historias no se van a narrar, ahora se van a escribir. Y entonces de ahí va evolucionando la cultura y la humanidad. Y una cultura la aprende un pueblo de otro, la escritura de los fenicios la aprenden los griegos, las maneras de sembrar de la gente de Etiopía la van a aprender los egipcios, y así vamos viendo una social conciencia. Por eso cuando un pueblo tiene conciencia social, ese pueblo crece y se desarrolla. Cuando no hay conciencia social, el mismo pueblo se hunde y se pierde. Y el quinto paso de la conciencia antropológica es la superconciencia. Todos los pueblos desarrollaron religiones, y la religión va a ser el camino para llegar a Dios. Si hablamos de los griegos, los egipcios, los persas, los chinos, todos desarrollaron una religión. Y en la religión te va a ir diciendo los mandamientos, las normas, los escritos sagrados, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces el sueño de la humanidad es llegar a la superconciencia, de llegar a la conciencia de Dios. Por eso la conciencia mejor formada es la conciencia divina, la conciencia de Dios. Y así nos presenta la religión, como diciendo: el camino de perfección es el mejor sendero para la vida. Así que si un pueblo tiene una religión que los va guiando al bien supremo, ese pueblo tendrá una superconciencia, que es decir, llegar a la conciencia de Dios. De tal manera que si nosotros tuviéramos el centro de nuestra conciencia espiritual y cumpliéramos todos los mandamientos que nos dan y nos ofrecen las religiones, no necesitaríamos leyes civiles, porque estaríamos amándonos, respetándonos unos a otros, como lo enseñan todas las religiones, para llegar a la superconciencia. Estos serían como los 5 pasos de la conciencia antropológica, y que es bueno que lo sepamos, porque nosotros en la cultura en la que vivimos tenemos una conciencia social. Sería bueno preguntarnos cuál es la conciencia del mexicano, cuál es la conciencia del alemán, qué conciencia tienen los chinos, cuál es la conciencia judía, porque cada pueblo tiene su propia conciencia, su formación de conciencia. Y si un pueblo no tiene una conciencia formada, es un pueblo en la anarquía, es un pueblo en el desorden, por el cualquiera va a hacer lo que le da la gana, sin respetar la conciencia del otro. Qué importante es la conciencia social, pero más importante aún, la superconciencia, esas conciencias que forman las religiones. Por eso hay que respetar mucho el camino sagrado de cada religión, porque nos van a conducir siempre al bien supremo. Padre, y a ver si entendí un poquito, ¿no? Me quedó la duda, ¿no? Entonces, de alguna manera estuvo bien que Adán y Eva comieran para tener conciencia, ¿o? No, la pregunta no es si hicieron bien, porque entonces estaríamos justificando el mal. Okay. La realidad es que el ser humano se topó un día con que tenía que ver su conciencia delante del bien
y del mal. Pero así como tenía la conciencia de Dios, pero antes del pecado solamente había la conciencia de Dios, nunca la tenían por qué confrontar ni comparar con nada, porque la conciencia de Dios era su propia conciencia. La conciencia humana era la conciencia de Dios. Estaban en la superconciencia, ellos sin darse cuenta. Fíjense qué interesante, por eso la teología le llama justificación original, porque estaban viviendo a la plenitud. Y esta pregunta es muy buena, ¿por qué? Porque ese estado original es el estado en el cual Dios nos creó. Dios nos creó para que tengamos una superconciencia, como la Virgen María. La Virgen María es creada por una criatura de Dios con una superconciencia, que lo que Dios dice es lo que ella hace. Ese sería el ideal para nosotros. ¿Qué pasa? Sucede que entonces el relato bíblico nos dice: Adán y Eva comieron del fruto. Decimos, el fruto no es el pecado es haber escuchado en su interior otra voz que no era la voz de Dios, y haberle prestado mayor importancia a la otra voz que a la voz de Dios. Siempre podemos pensar, bueno, ¿y por qué no fueron con Dios? Y haberle preguntado: Señor, mira, aquí hay un animal que nos está hablando y nos está diciendo y nos está preguntando. Pero no, ellos quisieron decidir por sí mismos, y la decisión de sí mismos los abrió a las consecuencias de la decisión. Por desgracia, las consecuencias de la decisión fueron consecuencias malas. Entonces, de ahí la humanidad descubre que cada vez que escuchas el mal, tu decisión va a estar errónea y va a haber consecuencias. Todo ser humano que actúa mal tiene consecuencias negativas. Entonces, si no hubieran escuchado ni haber seguido la voz del mal, la humanidad seguiría en un estado de perfección. Por eso vieron su desnudez, como dicen. Sí, la palabra desnudarse en el sentido original es estar anudado. Estaban anudados a Dios. Desnudarse sería como desanudarse. Entonces no es solamente que se quedaron sin ropa, porque mucha gente le entra el morbo, ¿no? Sino más bien estaban anudados, estaban unidos a Dios, se desanudaron, en el sentido de se desnudaron, quedaron tal cual son, como diciendo: somos estos que podemos decidir o por Dios o por el mal. Y a partir de ahí la humanidad empieza su historia. La historia de antes de ese momento no se narra, porque en todo el hombre y la mujer vivían las decisiones de Dios, pero a partir de ahí decidieron vivir sus propias decisiones. Cuando uno se convierte en adulto y toma sus propias decisiones y las consecuencias que eso implica, es entonces cuando sabemos si la conciencia la tenemos bien formada o no. Entonces, por eso la pregunta es muy importante. Fue una decisión que marcó el camino de la vida. Ahora, tenemos que recordar que la Sagrada Escritura nos expresa a través de un relato el efecto de este fenómeno de decidir por Dios o por el mal. Y está en el relato de Daniel. Entonces sabemos que no debieron haber sido los acontecimientos así como si fuera una narración, una crónica, como si alguien estuviera filmando el momento. No, nos narra cómo es el origen de cuando la humanidad decidió sin Dios. Y a partir de ahí vienen las consecuencias de aquella decisión. Y padre, es importante saber también que existen tipos de conciencia, por así decirlo, y una de ellas de las que queremos que nos hable es de la conciencia psicológica. Fíjate que gracias a la ciencia, sobre todo la psicología, la pedagogía actual, nos ha llevado a descubrir que las conductas de las personas son diferentes conforme la edad. Es muy lógico esto, que digamos, bueno, si hay una conciencia antropológica y la humanidad ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, también el ser humano tiene una conciencia psicológica. Los que conocen de la evolución de la conciencia psicológica la van marcando en distintas etapas. A la primera etapa, que va de los 0 a los 3 años, le llaman anomía. Anomía quiere decir que no tienen una idea. El ser humano de 0 a 3 años no sabe si es humano, si es marciano, si es mexicano, judío, no sabe. Respira, come, aprende todo lo del entorno, pero no hay un juicio que diga esto es lo bueno, esto es lo malo. Un niño de 0 a 3 años no va a tener un juicio de razón, incluso lo tenemos que entender mucho, ¿no? Y entonces a esa etapa se llama anomía.
Es muy importante que los padres de familia sepan que de los 0 a los 3 años es la mejor etapa para formar la conciencia de los hijos. La mejor etapa, porque ellos están captando todo. De los 7 años en adelante va a ser pura corrección. Lo que no se formó de 0 a 7 años va a ser corrección de los 8, los 12, los 20. Y es peor estar corrigiendo que estar formando. Por eso la primera etapa es formación de conciencia. Nosotros ofrecemos un material de los programas que tenemos en la parroquia, que es desde la familia. Es un manual que se lleva de un libro que se llama Si yo estoy bien, mis hijos también, fruto de Escuelas para Padres, que por 20 años anduve con papás dando estos temas, y veíamos la importancia de formar a los hijos de los 0 a los 7 años en su conciencia. Por desgracia, muchos papás dicen, está muy chiquito, no entiende, es la época que hay. No, es la mejor etapa para formarlos en la conciencia. ¿Qué necesitamos? Pues primero formar al papá y a la mamá en la conciencia, para que ellos sepan formar a sus hijos. Así que si te interesa el programa, desde la familia vas a encontrar muchas herramientas para poder formar a tus hijos en tu conciencia desde casa. La segunda etapa psicológica es la heteronomía. Cuando ya los niños de los 4 a los 7 años empiezan a darse cuenta del mundo en el que están, y que hay niñas, que hay niños, que hay señoras, que hay señores, que hay gente buena, que hay gente mala, que hay profesiones, que hay médicos, que hay astronautas, que hay enfermeras, que hay mecánicos, y se descubren un mundo enorme. Y entonces ellos empiezan a defender cuál es su identidad, saber si son niños, si son niñas, si van a ser buenos, si van a ser malos. Ellos empiezan a luchar con el mundo para, en el mundo amplio en el que viven, saber quiénes son y quiénes deberían ser. Por eso es la época en que se va a escolarizar, que van a ir al colegio, a poder confrontarse con los otros niños y a ir a recibir educación. Entonces una etapa muy importante es la heteronomía. Después de aquí pasamos a a la tercera vivencia, que viene siendo la socionomía, cuando los niños empiezan a socializar. Primero socializan en familia, los abuelitos, los papás, los hermanos, los primos. Ellos rápido hacen amistad con otros niños. En la escuela ellos empiezan a hacer equipos de trabajo, equipos de deporte, de cuidado, de aseo, de manera que es la etapa que van a socializar y es donde van a comparar sus valores con los valores de otras familias. Es muy curioso cuando los niños dicen, mira qué raros los de la familia de mi amiguito, no se pelean, qué raros son. Y dices tú, pues quién será el raro, ¿no? Lo que pasa es que ellos creen que lo malo es lo normal, o al revés, cuando ya los niños empiezan a ver lo bueno de otros lugares y quieren aprender de ellos. Entonces empiezan ya a formar su conciencia. De ahí entran los roles sociales. El rol social se aprende de los 7 a los 12 años, donde cómo se comportan las niñas, cómo se comportan los niños, cómo se comporta el adolescente, cómo se comporta el joven. Y ellos empiezan a hacer su propio patrón de conductas. Es muy importante esta etapa, porque aquí se tiene que definir la personalidad, la identidad, el carácter, la voluntad, las decisiones, el sentimiento, los afectos. Todo eso entra en la época de la socionomía. Y la cuarta etapa de la psicología en la conciencia vendría siendo lo que nosotros conocemos ya como la autonomía. Hablamos de la anomía, heteronomía, socionomía y la autonomía. Cuando el ser humano después de los 13 años ya va a tomar decisiones por su propia cuenta y va a pagar las consecuencias de sus decisiones. ¿Por qué? Porque ya va a ser autónomo. Autónomo quiere decir valerse por sí mismo. Esto es biológico. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo ya va a buscar la autonomía. Ya los adolescentes van a tener la capacidad de la reproducción sexual, ya van a tener la responsabilidad del manejo de su sexualidad para la procreación, ya va a implicar el estudio, el trabajo, ya empiezan que sean a ser autónomos. Entonces, la formación de conciencia para un padre de familia o para la escuela tiene que ser desde los 0 hasta los 14, 15 años, 17 años. La sociedad los marca a los 18, que es ya la mayoría de edad. En la mayoría de edad, tu autonomía ya te lleva a la independencia, a ser independiente. Entonces, toda esa etapa es de formación. Hay que entenderlo muy bien. Las escuelas no ofrecen formación de conciencia.
Las familias son a las que les corresponde la formación de conciencia, pero si en familia los papás no están formados para formar la conciencia de sus hijos, entonces nos preguntamos, entonces, ¿quién está formando la conciencia de nuestra gente? Entonces ahí entra el aspecto religioso. Entonces, ¿la religión no será la que nos debe de formar? Sí, pero resulta que la primera instancia son los papás, la escuela, la religión, la cultura, la sociedad, para que todos tengamos una formación sana. Si la formación psicológica es sana, tendremos una vida fabulosa. Pero si a lo largo de este proceso psicológico hay abusos, ofensas, maltrato, situaciones aberrantes para con los adolescentes o los niños, entonces la formación de conciencia va a estar destruida. Y entonces, ¿cómo le vamos a pedir a la sociedad que tenga una sociedad sana si no pudo sanar las heridas de los niños, de los adolescentes? Por eso es muy importante, para mí sagrado, de los 0 a los 14, 17, 18 años, la formación de conciencia. El ser humano va a ser sagrado siempre, su conciencia tiene que ser respetada siempre, porque la conciencia va a ser el sagrario donde Dios habita en la vida del ser humano. Pero eso ya lo entramos en la dimensión religiosa. En la dimensión psicológica es todos los papás, todos los educadores, todos los maestros, todos los programas de televisión, todas las escuelas y todos los libros, todos llevan rangos de formación de conciencia. Un programa como el Rama y Medio, por ejemplo, que los niños veían, que tenían un caos y un miedo, porque si los papás no saben, Rama y Medio es un programa de un niño que si le cae agua se convierte en niña. Y entonces muchos niños que ven esas caricaturas sin tener una plataforma definida de su sexualidad, identidad y formación humana, imagínate el caos en el que viven. Yo recuerdo unos niños que corrían y el niño andaba asustado porque las niñas iban detrás de él y decían, te vamos a echar agua. Y el niño tenía miedo de que le echaran agua y se convirtiera en mujer. ¿Por qué? Porque hay una etapa de la vida que ellos no saben distinguir sus roles ni su identidad. Por eso es muy importante que los padres de familia sepan qué están viendo los hijos en estos aparatitos pequeños que nos entretienen mucho, pero que ahí da mucha formación de conciencia, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿Quién juzga el bien o el mal? Un adulto que tenga una conciencia bien formada. Si el adulto, papá, maestro o educador, no tiene una formación de conciencia definida, nos va a dejar manga ancha, ay, que hagan lo que quieran y que vean lo que sea. Hay papás que dicen, es que tienen que verlo una vez en la vida. Sí, pero hay etapas que se tienen que respetar por dignidad humana. Y entonces tenemos que ver esos temas, porque a veces dicen, pues no me da problema el niño porque está entretenido con el teléfono, pero ¿qué estará viendo? Entonces la conciencia no solamente la forma la religión, ni la cultura, ni la sociedad, la forman todos los medios electrónicos, educación, de libros, de conversaciones. Los niños forman su conciencia con las conversaciones de los papás, porque los papás en la conversación están diciendo quién tiene la razón y quién está equivocado. Así de sencillo. Entonces, qué importante es, si tú tienes la necesidad de formarte más en la conciencia, estudia, profundiza la conciencia psicológica, que es algo que tiene que formar siempre, todos los días, la formación psicológica de la conciencia. Sí, padre, como usted lo mencionó ahorita al principio, en las primeras 2 etapas, creo yo, y más lo que he estudiado pues en mi carrera, sí es cierto que ellos están en una etapa que se les dice la etapa de la imitación, y pues como la misma palabra nos lo dice, ellos van a imitar lo que sus papás, o si tienen hermanos, pues sus hermanos hagan, y creo que es muy importante, o sea, ya estar formados y tener una muy buena conciencia para así eso dejárselo a los hijos. Sí, porque no tienen filtro, ¿no? Entonces tú como pedagoga, como maestra, dices tú, como psicóloga, dices tú, pues que no tiene filtro, o sea, el niño cree que eso así es. De hecho, hay muchas profesiones que los niños dicen. Yo pongo el ejemplo sencillo, aquí en el Mayo, los niños dicen, cuando sea grande quiero ser fariseo. Y nos reímos mucho porque sabemos que es un rol pues religioso de la cuaresma y demás, pero son los roles que ellos ven, no les ponen filtro, pues dicen, eso es bueno, es bonito, está suave, me gusta, pero podemos encontrar también roles equivocados. Sí, pues no saben identificar lo bueno y lo malo, pues a esa edad. Porque no han formado la conciencia. Ahora, estamos poniendo las etapas de la psicología, sí, que deberían ser, pero puedes tener 50 años
y estar en la etapa de la heteronomía, que no sabes qué quieres con la vida. Te dices tú, oye, pues entonces, es que tiene 70 años, pues tendrá 70, pero su conciencia es de heteronomía. Por eso los que estamos en esta área de la educación y la formación tenemos que definir muy bien, porque la edad cronológica a veces no está equiparada con la edad psicológica. Después de hablar de esta conciencia psicológica, que la verdad está muy interesante, también vemos que existe la conciencia ética. ¿Cómo es esto? La conciencia ética, mira, tenemos que definirlo como una conciencia social en cada cultura. Cada cultura tiene una ética. La ética es saber distinguir el bien del mal. Entonces decíamos, vamos a suponer, cada pueblo va a decir y va a poner sus normas. Entonces vamos a encontrar en cada pueblo una constitución, unas normas específicas, normas de tránsito, las leyes de tránsito, las leyes educativas, las leyes de los medios de comunicación. Todas las instancias de una sociedad van a tener normas o leyes. La ética civil, por ejemplo, la ética médica, la ética profesional. Ahí encontramos cantidad de normas minuciosas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas nos va a conducir al bien y nos va a evitar el mal. Por eso es tan importante conocer las leyes y hacerlas cumplir. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a una ética. Entonces, cuando hablamos de la ética, estamos hablando nosotros de parámetros que se tienen que cumplir. Por ejemplo, oye, si yo me estoy pasando un alto, que el semáforo esté en rojo, pues puedo ocasionar un accidente. El accidente puede quitarle la vida a alguien. Esa familia puede quedar sin un miembro de su familia que posiblemente sostenía el hogar y era el cariño de todos. Entonces, una imprudencia por no haber cumplido una norma de tránsito, que puede ser muy simple, sin embargo va a tener consecuencias terribles. Obvio que tiene que haber una manera de pagar esas consecuencias. Entonces, para eso son las leyes. Y a lo largo de toda la humanidad y de todos los siglos ha habido leyes, que a eso le llamamos ética. Sin embargo, en un mundo de muchos pueblos y de muchas religiones y de muchas culturas, se pueden perder estas leyes. Porque dicen, en México se acostumbra así, y en Estados Unidos se acostumbra asado, y en Canadá se acostumbra de otra forma. Entonces, hoy los pueblos requieren tener una ética civil común para todos los pueblos. El respeto a la vida es un principio ético y está en los derechos humanos. El derecho a la educación es otro derecho a la vida y otro derecho a poder progresar. El derecho a vivir donde tú gustes y desees. El derecho a profesar la religión que desees y creer en lo que tú desees. Son derechos humanos. Cada uno de estos derechos tiene sus principios y sus normas. El derecho al trabajo, a un trabajo digno. El derecho a una vida social sana. El derecho a tener un ambiente laboral, político, justo. Todos estos son principios éticos. Tú vas a un país y no porque vengas del que tú procedes quiere decir que vas a poner tus leyes allá. A nosotros nos pasa mucho al pasar a Estados Unidos. La gente de México va a Estados Unidos y luego se pone el cinturón, que no lo hace en México, pero al pasar la línea sí. Inmediatamente ya no tira basura por la ventana. Inmediatamente van viendo a qué velocidad deben ir los autos. ¿Por qué? ¿Por qué te lo exiges allá y no te lo exiges acá? ¿Por qué? Porque son normas éticas que se saben que se tienen que cumplir. En un país donde las leyes no se cumplen, pues nadie las respeta. Pero cuando vas a un país donde las leyes se cumplen, claro que lo respetan. Entonces ahí es donde empieza la ambigüedad de los principios éticos. Si hay una ética es para que se cumpla. Y al hablar de esa dimensión ética, todos tenemos el respeto a conocer los principios y las normas de lo que vivimos. ¿Qué ha pasado? A nivel civil no se nos ha enseñado ya cuáles son esos principios. Oye, el respeto de la familia. Le corresponde a los padres de familia poner normas en su casa. Derechos, deberes, obligaciones. ¿Para qué? Para que esa casa funja y cumpla la misión que tiene. Las escuelas. Oye, las escuelas tienen todo un sistema, desde maestros, conserjes, gente que debe atender la educación civil, la educación formal. Oye, si nadie va a poner normas a eso, se hace una anarquía.
y entonces nadie va a cumplir ni los horarios, ni los principios, ni los valores. Imagínate que cada quien en los hospitales le hiciera lo que quisiera. Pues no, hay normas, hay urgencias, hay lugares para la entrevista del médico con los pacientes, hay lugares de quirófano porque va a haber operación, no puede entrar cualquiera a cualquier lugar. Hay normas, a eso se le llama ética. Nos urge mucho conocer la ética de nuestro ambiente social, la ética civil. Y a eso entonces tenemos que darnos cuenta que si en un país se cumplen los principios éticos, todos tendremos el respeto unos por otros. Y ahí donde entra también lo que conocemos nosotros como la ética moral o los principios de moral, lo que llamamos la conciencia moral. Y en la conciencia moral vamos a hablar de los principios religiosos. Ahí ya entran qué te enseña tu religión. A los judíos se les va a dar unas normas, los budistas van a tener otras, los católicos o los cristianos otras, los shintoístas otras. De manera que cada quien debe conocer los principios morales de sus religiones y aprender a respetar los principios religiosos de otras denominaciones que no son la nuestra. Por siglos la humanidad se peleó una religión contra la otra. Decíamos, ¿pero por qué? Ahora buscamos respetarnos. Tiene que haber una conciencia que nos vaya hermanando. El Papa Juan Pablo II, en los años 90, tenía estas reuniones en Asís con todas las personas representantes de las distintas religiones del mundo. Encuentros ecuménicos. ¿Para qué? Para que nos podamos ver como hermanos, no como enemigos. Es el mismo Dios, respetemos los criterios que tenemos para celebrarlo o para aprender los principios y normas de la vida que nos enseña Dios. Y esto también se llama ética religiosa. Hay una ética religiosa que tenemos que aprender y que tenemos que cuidar todos. Padre, el romper cualquier ética, cualquier moral, pues tiene una consecuencia, como bien dijo. Pero también he escuchado yo que romper la religión, romper tus creencias, es decir, somos juzgados bajo nuestra conciencia. ¿Eso es lo que nos va a dar la vida eterna? ¿O cómo es este proceso? De romper con lo que mi religión me enseña. Usted ahorita decía, los judíos tienen un código, vamos a decirlo, los cristianos otro. Entonces, ese romper ese código es lo que me va a dar la vida eterna. No, la vida eterna se alcanza por la capacidad de amar que tienes. Todos los seres humanos tenemos nuestra capacidad de amar y lo vas aprendiendo en la religión o en la familia o en la educación o en la cultura o en los pueblos. A lo que llevamos nos da mucha comodidad saber que yo soy de este pueblo. Vamos a suponer, yo soy mexicano, mi cultura mexicana me enseña esto y mi religión me enseña esto otro, y mi ambiente de amigos me enseña esto otro, y mi familia me enseña estos otros principios. Eso hace el cuerpo ético de una persona y eso le da mucha seguridad y mucha confianza. Oyes, pero si yo no sé respetar los principios de un budista y no sé respetar la religión del musulmán y no sé respetar la manera como visten los de la India, oye, entonces yo quiere decir que estoy encerrado solamente en los criterios de mi religión o de mi cultura o de mi estilo de vida. Y eso sucedía mucho antes, cuando no había los medios de comunicación que tenemos ahora. Antiguamente, que tú fueras a Europa o que un europeo viniera a América o que fuéramos a China, estaba pensante. Sin embargo, hoy en día, en 5 horas estás en un país de un continente y en otras 5 horas ya estás con otra cultura, otra religión, otras costumbres, y nos estamos haciendo ciudadanos del mundo, porque tenemos que aprender a ver cómo se respeta allá. Si tú vas a un pueblo musulmán el viernes, tienes que respetar que el viernes es sagrado para el pueblo musulmán. Y si estás en un pueblo judío, el sábado es un día sagrado. Y si estás con el mundo cristiano, pues el domingo. Y así vamos a tener que ir respetando todos, a todos, para poder tener una sana convivencia. Cuando tú dices hay que romper el esquema de lo religioso, es no solamente te centres en tus criterios, porque te empobrecerías de la riqueza que te están ofreciendo los demás. Si tú solo te centras en una sola experiencia,
qué pena, te estás perdiendo de muchas experiencias que Dios te ofrece, que el mundo te ofrece, la humanidad te da para enriquecer tu vida. Al romper esto que tú decías, oye, pues mi hermano con el judío, mi hermano con el musulmán, mi hermano con el que tiene otra creencia, incluso con el que no cree, porque también tiene derecho a no creer, es parte de sus principios, siendo una persona de bien y de ética civil. Y entonces tú te das cuenta que cuando rompes con eso, descubres más los valores que hay en otros pueblos. San Irineo decía que Dios había sembrado las semillas del verbo en todos los pueblos. Dios depositó su amor en todos los pueblos. Todos los pueblos tienen principios, tienen caminos espirituales, tienen vida de principios morales. ¿Y cómo te alcanzas a salvar? La pregunta es ¿cómo es la salvación? Porque dice, ¿se va a salvar un musulmán, un judío, un católico? Todos alcanzamos la salvación cuando nos amamos los unos a los otros, porque evitamos robos, secuestros, muertes, evitamos que venga la maldad al mundo. El amor a los unos a los otros, un principio que tienen todas las culturas y todas las religiones es: no le hagas al otro lo que no quieres que te haga. La Biblia misma lo toma. Jesús dice: haz al otro lo que quisieras que te hicieran a ti. Principio básico de todas las culturas. Entonces eso nos salva. ¿Por qué? Porque nos hermana con todos. Si yo solamente me centro en lo mío, yo mismo estoy generando el mal. Y entonces la salvación, que es el amor de los unos a los otros, nos lleva a la trascendencia. Lo único que no muere es el amor. Decíamos, la formación del vocablo amortem en latín sería sin muerte. Amoris, amor en italiano, amor en español, lo que nunca muere. De manera que si queremos sintetizar así, lo que nos salva es el amor, respetarnos los unos a los otros. Ahora, Padre, y por último, para culminar con este gran tema, creo que es importante para nosotros y para todos los que nos están viendo saber cómo formar la conciencia. Principalmente ya dimos los elementos, ¿no? Antropológica, psicológica e incluso cultural, espiritual. El punto que va a recapitular todos estos temas es la formación de la conciencia. Cada ser humano debe formar su conciencia. De pequeño no puedes, por eso la responsabilidad de la tutela es que alguien te va a guiar tu formación de conciencia. El papá, la mamá, el tío, la abuela, el maestro, el sacerdote, el pastor, alguien tiene que hacerse responsable de la formación del individuo. Si esos roles los cumplimos bien, entonces nuestra conciencia va a ir por un camino de rectitud. Como decíamos en la frase del principio, la rectitud de la conciencia salva el mundo. ¿Qué es la rectitud de la conciencia? Es cuando tu conciencia te dice el bien que tienes que hacer y el mal que tienes que evitar. Si nosotros si siguiéramos siempre la rectitud de la conciencia, viviéramos siempre bien. ¿Por qué? Porque te va a decir el bien que tienes que hacer, punto, no es negociable. Por eso el punto de la conciencia no es para negociar, y si hago esto y si hago lo otro. En el pasaje bíblico de Adán y Eva decíamos, ellos vivían en su rectitud de conciencia antes del pecado, porque hacían siempre lo que Dios les compartía. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando ya la conciencia no es recta. ¿Cómo sabemos que una conciencia no es recta? Es cuando la conciencia se vuelve errónea. ¿Cómo es una conciencia errónea? Viene de la palabra error. Te voy a hacer sentir que estás bien, pero estás mal. Y aquí el pecado original lo presenta la Biblia como la mentira. Es cierto que Dios les prohibió comer, o sea, medias verdades, ¿no? Y entonces la humanidad cae en el error, cae en la mentira. Entonces la conciencia errónea puede ser errónea vencible y errónea invencible. La errónea vencible es cuando tú te das cuenta que estás mal y puedes reparar tu falta. Vamos a suponer que tú digas una mentira. Y después te das cuenta de la gravedad de la mentira, le dices a que le mentí, sabes que discúlpame, te mentí, eso no es cierto. Entonces esa conciencia errónea que te había dicho de una mentira, después tú la corriges, es conciencia errónea vencible, la pusiste a vencer y al poderla vencer ya superaste el error. Pero resulta que hay patologías de la conciencia, enfermedades de la conciencia, que se le llaman conciencia errónea invencible. Cuando tú haces el mal y no te das cuenta que estás haciendo el mal, porque crees que es un bien.
Pongo el ejemplo del cleptómano. El cleptómano es el que roba. Algunos dicen que es por una enfermedad, no tiene conciencia de lo que robó. Entonces imagínate una persona cleptómana que la pones tú frente a la Tesorería Nacional o frente a un encargo de un banco, pues te va a estar robando creyendo que está haciendo el bien. Es la gente que dice, mira, bendito Dios ya me lo puso enfrente. Oye, no, si no te lo puso enfrente. O sea, igual te lo pone enfrente para que lo cuides, ¿no? Pero la conciencia errónea dice, pues ya Dios me lo puso ahí, se lo roba. Conciencia errónea invencible. No quiere decir que porque no tengas conciencia estés exento del delito o de la culpa. No, no sabías, pero igual vas a pagar las consecuencias. Por eso qué importante es saber decidir por quién decidimos poner al frente de las responsabilidades de la vida. Porque un padre de familia que tiene una conciencia errónea, invencible, va a estar dañando a la esposa, al hijo, a la hija, a la familia, creyendo que él está haciendo bien. O una mujer que tiene conciencia errónea invencible, va a estar ofendiendo, dañando, humillando, creyendo que es el bien. Por eso tenemos que darnos cuenta que tenemos que formar la conciencia. Y una conciencia que también existe, la conciencia dudosa, cuando no sabes qué decidir. Hay gente que mejor no decide por no equivocarse a decidir, y es una mala formación de conciencia. Existe también el otro extremo, que es la conciencia laxa, donde dice todo está permitido, más vale pedir perdón que pedir permiso, y permites todo. Mucho cuidado, porque esa conciencia nos da el permiso de todo, y cuando las consecuencias vienen no nos queremos hacer responsables porque era una conciencia laxa. También existe la conciencia escrupulosa, gente que cree que todo es malo, que todo es pecado. Esto es muy común en la gente que es muy religiosa, cree que porque dice que todo es pecado ya es muy santa. No, quiere decir que no tiene la conciencia formada. Una conciencia bien formada no te va a generar escrúpulo. Vas a hacer el bien y vas a evitar el mal. Punto. Conciencia recta. ¿Qué otro tipo de conciencia? Es la conciencia perpleja. Cuando nosotros tenemos 2 o 3 opciones por decidir y decidimos una y creemos que esa que decidimos fue la equivocada. Suele pasar mucho cuando se juntan en reuniones de generación 30 años después y ves a tu ex que está mucho mejor que con quien vives y dices, es que no debía haberme casado con esta persona. Crees que la decisión tomada fue la equivocada. Ya después, cuando te das cuenta que toda aquella apariencia, después dices, no, qué bueno que siempre me casé con ella. La conciencia perpleja te hace mucho daño porque crees que la decisión que estás tomando va a ser la equivocada. Y entonces tenemos que formar muy bien nuestra conciencia. Y la conciencia perfecta, o la mejor de las conciencias, es la conciencia recta. Escuchar la conciencia. Hay que tener mucho cuidado con esto porque es una trampa. La gente que no tiene formada la conciencia dice, mi conciencia no me dice nada. Oye, si Jesucristo dice, mi conciencia no me dice nada, pues le crees. Pero si alguien, su conciencia no le dice nada, es porque también su conciencia no está formada. Hay gente que así te dice, ¿no? No, a mí que me esculquen, yo mi conciencia la tengo tranquila. Pues si no la has formado, ¿cómo la vas a tener tranquila si esa conciencia no tiene ninguna formación de nada? Esa gente hay que tener mucho cuidado porque hace el mal creyendo siempre que está haciendo el bien. Y su conciencia no le dice nada. Cuando los hechos demuestran lo contrario. Por eso es que importante es la ética civil. Porque en la ética civil los hechos son los que van a ser juzgados. No de manera subjetiva, porque la conciencia puede ser subjetiva. Y así el hecho es objetivo. Robaste, esto no lo traías tú, la cámara te grabó, ¿de dónde lo traías? No, es que yo no sabía. Bueno, ya vas a defender tu punto, pero la consecuencia es real. Entonces yo pienso que a nuestro país, como decía Octavio Paz, le hace mucha falta formar conciencia. Y creo que esta nueva generación, la generación que estamos haciendo, tenemos que formar la conciencia. Sentirnos orgullosos de tener una conciencia recta, de manera personal, familiar, social, religiosa, nacional y mundial. Porque lo que va a salvar el mundo va a ser la rectitud de la conciencia.
Bueno, hemos tenido un tema muy bonito, muy especial, Padre. Muchísimas gracias por ilustrarnos. Gracias, Paulina. Y los invitamos a que se queden en el programa. Tenemos algunas secciones más. Continuamos. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you. Sean bienvenidos una vez más a Pasando el Dato. Y Laura, el día de hoy queremos platicarles acerca de algunas recomendaciones para poder vivir bien la misa. Y una de ellas, creo que es muy importante saber el no exagerar o no practicar más al momento de persignarnos. Lo más recomendable es persignarnos al momento de entrar, al momento de que van a leer el Evangelio y al finalizar cuando el Padre da la bendición. Esa es la recomendación, que esas 3 veces se debe solamente persignar. Y otra cosa, Pau, que yo he visto mucho en la misa, de que existe mucha gente que tiende a imitar gestos, movimientos o incluso repetir cosas que el Padre dice, cuando en realidad lo que sucede es que en la misa, haz de cuenta que es como una plática entre el sacerdote y el pueblo. Así que, por así decirlo, a cada uno de nosotros nos corresponde una parte para llevar mejor a cabo la misa. Y es importante saber que la consagración es el momento más importante de la misa. La consagración es el momento en el que nos arrodillamos, y para esto es importante que no nos agachemos, que estemos con la cabeza agachada, volteando al otro lado, o incluso no debemos de estar en oración, porque lo que está sucediendo es un gran milagro y es lo más importante de la misa, y es por ello que debemos de estar viendo lo que está sucediendo. Y estas son algunas recomendaciones que Paulina y yo te damos para que vivas mejor la misa. Esperamos te hayan gustado y seguimos con más. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carlos y esta vez en su sección La Voz de la Iglesia, más que hablarte de una exhortación o una encíclica del Papa, quiero hablarte de un libro que todos ya conocemos, que es Finisterra, el misionero, escrito pues nada más y nada menos que por el padre David Ortega, y que pues le hemos dado en este programa mucho espacio, tanto en la sección Misiones y Misioneros como en el programa. Este libro es una historia novelada del padre Pedro Méndez, que fue por allá en el año de 1614, que estuvo en estas tierras fundando las misiones de Camoa, de Tesia, de Navojoa, etc. Y pues leerlo, yo estoy seguro que les va a dar mucho, les va a resaltar mucho el amor por esta tierra y sobre todo por la vocación del padre Pedro Méndez, fundador de las Tierras del Mayo. Bueno, pues esta es la recomendación y seguimos con más. Ahora con nuestros invitados vamos a disfrutar de unas ricas empanadas del sabor casero de manzana. ¿Les gustaron? Sí, claro. Si a ti también se te antojaron, aquí te dejamos la información para que puedas hacer tus pedidos. ¿Qué os gusta más? Claro.
Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en las Coffee News, en donde te traemos las noticias más importantes del mundo católico. Comencemos. Como sabemos, estamos viviendo momentos un tanto críticos debido al calentamiento global y un poco más en nuestra región, que es donde hace mucho calor. Por eso, el grupo Kairos de la Parroquia del Carmen se dio a la tarea de hacer una pequeña reforestación en ciertos puntos de la ciudad, en nuestros hogares o incluso aquí en la parroquia. Esta labor la estamos haciendo basándonos en la encíclica del Papa Laudato Si, y también queremos dar gracias al municipio que nos donó los árboles. En otras noticias tenemos que el 15 de agosto celebramos el Día del Joven Católico Mexicano, que desde el 2015 la Conferencia de Obispos decidió poner un día especial para celebrar la entrega y la fe de los jóvenes. Cabe aclarar que cada diócesis de nuestro país celebra este día de forma diferente, ya sea con veladas, con horas santas, incluso con peregrinaciones. Y bueno, esto ha sido todo por esta sección. Nos vemos a la próxima en Las Coffee News. Va muy relacionada precisamente porque la palabra ética viene del griego ethos. Ethos significa costumbre. Así como cuando tú, por ejemplo, en tu casa tienes tu silla o tienes tu sillón o tu estilo de dormir o tu costumbre de levantarte o de hacer cosas cotidianas. Los griegos a eso que nosotros hacemos todos los días era el ethos, es decir, costumbres. Conducta, la conducta que tú tienes, cómo te desempeñas, cómo le das el principio, el valor, el gusto. Y entonces a eso le fue llamando ética. Aristóteles fue el primero que usó de ese término, incluso tiene un libro que se llama Ética a Nicómaco, donde viene describiendo todos los valores que debe tener una persona para tener ética, desde la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, hasta llegar a la felicidad, como el valor más alto. Y entonces la ética se ha venido aplicando como una norma, como un principio, como un valor. Y pues podemos hablar de ética civil, de ética laboral, de ética médica, de ética clínica, de ética religiosa. ¿Por qué? Porque cada área de la vida hay costumbres, hay normas, hay principios, a lo que llamamos ética. En el mundo que vivimos hoy nos surge rescatar la ética, porque son principios para la vida. Y si rescatamos la ética, haremos posible que podamos vivir en un mundo cada vez mejor, porque la ética distingue el bien del mal, como lo hace la conciencia. Así que una buena ética nos va a llevar a una buena formación de conciencia, y una buena formación de conciencia nos va a llevar a tener una ética excelente. Ok, muchísimas gracias, Padre. Con esta definición nos damos cuenta que la ética es muy importante en nuestra vida y esperamos les haya gustado. Seguimos con más. Te invitamos a que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Kairos Oficial. Activar la campanita de notificación y darle like a todos nuestros videos. También puedes encontrar nuestro contenido en Facebook, en Parroquia del Carmen, Kairos Tiempo de Dios y Kairos Producciones. Síguenos también en Instagram como Kairos-Navajo. También nos puedes encontrar en Twitter como @el_Kairos. Y si quieres que todos los contenidos lleguen a tu teléfono, mándanos un mensaje a este WhatsApp.
Recuerda que también puedes encontrar nuestros programas en podcast en Spotify y Apple Podcasts. Gracias por seguirnos y los esperamos en el próximo programa de A la Hora del Café. Hemos llegado al final de este programa y hemos caminado a través de todas las etapas de la formación de la conciencia. Somos conscientes que el futuro de la humanidad nos va a hermanar todos con una conciencia ética civil, donde todos sepamos respetarnos unos a otros, donde todos tengamos los principios y los valores bien definidos, donde aprendamos a fraternizar y hacer ese sueño de todas las religiones una realidad. Hacer de este mundo lugar de la presencia de Dios. Con este principio de San Ignacio de Loyola queremos concluir esta reflexión, invitándolos a que compartamos estos temas, toquemos los temas en familia. ¿Qué tanto formamos? ¿Qué tanto recibimos de esa formación de conciencia? ¿Y qué tanta responsabilidad tenemos hacia el futuro? Seamos constructores de una nueva cultura, con una nueva conciencia, con unos nuevos principios, que estén centrados en el camino a la felicidad y a la plenitud de todos. Vamos a pedir a Dios que Él sea nuestro modelo y que podamos recibir de Él su bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Te deseo un buen día. Gracias por estar ahí. Siento que me queman frío en los pies, siento que mi mente es ajedrez.
desconéctame. Humanos como tú aquí no hay, no hay. Tú desconéctame. Humanos como tú aquí no hay, no hay. Tú desconéctame. Humanos como tú aquí no hay. No hay, no hay. La iglesia normalmente celebra los días de los santos, el día en que fueron llamados a la santidad, pero en este caso, pero en el caso aquí de Juan el Bautista, normalmente, es que güey, ¿por qué te ríes, Diego? Normalmente la iglesia celebra a los santos en el... Normalmente la iglesia católica celebra a los santos el día de su nacimiento, a la vida eterna. No, otra vez. Como dice la Biblia, que su prima, la Virgen María, embarazada de Jesús, fue a visitarla y desde ahí... De hecho, un dato sobre San Juan es que su padre se quedó mudo por incrédulo. Él era muy conocedor. De hecho, un dato sobre San Juan de Dios es que su padre se quedó mudo por incrédulo. San Juan Bautista 2. El ángel afirmó que Zacarías quedaría mudo hasta el nacimiento de San Juan. El ángel afirmó que él recuperaría la voz hasta que el niño naciera. El ángel confirmó. El ángel afirmó que él quería que era el nombre de Juan no fue escogido ni por su mamá ni su papá. El ángel Gabriel fue el que comunicó a Zacarías cómo tenía que ponerle a su hijo. Dios mismo escogió el nombre para San Juan. San Juan. San Juan. San Juan. San Juan. No. ¿Qué dijo? El nombre de Juan no fue... Otro dato interesante es que San Juan nació de una mamá estéril. En todos los años... El nacimiento de Juan nos dice que para Dios nada es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale, mi chavo! ¿Les gustaron? Sí, claro. Bueno, dice, this is...